Muy buenas a todos. Teníamos otra pregunta que se generaba de una persona que se había incorporado muy recientemente a nuestra comunidad y que nos comentaba con una menor de 21 meses un procedimiento de demanda que había establecido y que se había señalado una vista de medidas provisionales a muy largo tiempo. Y entonces había provocado la situación de un cambio de residencia, un cambio muy habitual, ese distanciamiento. En este caso concreto era desde la hija y la madre se querían trasladar a Murcia y el padre se quedaba en Madrid. Y entonces, ante esta situación, pues comentaba que habían metido un procedimiento de medidas urgentes del 158 y un poco pues todas las consecuencias que ello provocaba. Vemos a raíz de este comentario interesante el matizar en qué supuesto se puede meter una demanda del 158. Es un supuesto muy específico, muy concreto, muy especial y que en una situación como esta, como es un traslado de domicilio, podría ser la base. De hecho, estaba adecuadamente metida, como ya anticipábamos en el audio. Lo que pasa es que hay que fundamentarlo de manera muy clara. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pueden ser unas medidas urgentes si se está viendo que se está encubriendo realmente pues el saltarse por alto lo que es una decisión de patria potestad. ¿En qué sentido? Un cambio de domicilio que suponga el salirse de un entorno de unos 30, 40, 50 kilómetros ya supone un perjuicio para las personas, para el padre y para la madre. ¿Por qué? Porque te está dificultando. En este caso concreto al padre se le estaba dificultando el poder ejercer esos derechos de visita, esa estancia, ese poder estar con su hija, ese contacto, porque se le estaban poniendo un montón de kilómetros de por medio que, claro, ya le impedía por completo, por ejemplo, los fines de semana, le impedía por completo esas visitas entre semana, claro, y eso está provocando un perjuicio. En este tipo de situaciones os comentábamos por audio que lo habíamos vivido y que en muchas ocasiones la lentitud de los juzgados provoca incluso que se consoliden situaciones ilegales y que en muchos temas, bueno, pues como se dan los traslados, la justicia va tan lenta, como nos decía en este caso concreto la pregunta que lo preguntaba, que había metido quien preguntaba, que había metido, había indicado que la demanda la habían presentado en septiembre, las medidas estaban en junio, que todavía no se había celebrado en junio de este año, y claro, provocan a veces mucho distanciamiento en tiempo y se consolidan situaciones, porque al final, bueno, si la madre nadie le impide, pues al final se toma el silencio o los tiempos como respuesta afirmativa y en muchas ocasiones imponen. Hay personas que no, personas que al final se dan cuenta de que no pueden actuar por voluntad propia, pero otras pues que cogen maleta, lo meten todo en el coche, ponen kilómetros de por medio y provocan situaciones muy conflictivas. ¿Cómo actuar ante este tipo de situaciones? Bueno, pues en primer lugar, ahí sí que probablemente podría caber un 158, unas medidas urgentes. ¿En qué sentido? Ya lo anticipábamos en el audio y decíamos, nosotros hubiéramos solicitado, hubiéramos metido un escrito en el juzgado, hubiéramos dicho esta situación que se estaba dando para ver si por agenda de señalamientos podían desde el juzgado intentar anticipar esas medidas provisionales y si no, bueno, podría ser causa de unas medidas urgentes. ¿Por qué? Porque evidentemente se estaba creando una posición de perjuicio, se estaba jugando también con una posición procesal. ¿Por qué? Porque la madre estaba pretendiendo consolidar una situación de hecho, que es yo cojo distancia, te impido las visitas y ahora cuando vayamos a las medidas provisionales en junio, pues ya tengo una posición ventajosa. Al final, la cría está conmigo y claro, ¿qué vas a hacer? Impides que se matricule, impides que haya muchas situaciones. En estos casos, lo que se suele hacer es meter un procedimiento de jurisdicción voluntaria, indicar que se prohíba esa situación de autorizar en el colegio y también unas medidas urgentes indicando pues, que se haga un cambio, precisamente que se permita la custodia en favor del padre ante la situación de cambio generada voluntariamente por la madre, impidiendo todas las facultades, impidiendo todas las situaciones de conflicto. Y de hecho iríamos por escalas. Custodia para el padre y subsidiariamente custodia compartida con esa solicitud de que a la madre se le obligara a volver al punto de inicio, evitando esta situación. Es muy importante que juguemos con los tiempos de los juzgados. Los juzgados no van al ritmo en el que va la vida. En muchas situaciones van muy por detrás, son súper lentos. Cuando llega a dar solución el juzgado, en muchas ocasiones lo decimos, cualquier parecido con la demanda es mera coincidencia porque han pasado a veces año, 2 años y entonces han ocurrido infinidad de situaciones, han cambiado el escenario, siempre hablamos del tablero de ajedrez, ese tablero, esas piezas, cómo está la jugada puesta y claro, han pasado tantas cosas que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Por eso es muy importante actuar rápido en este tipo de situaciones y fundamentar. Trasladábamos en el audio e indicábamos
Depende de cómo se haya articulado ese 158. ¿Por qué? Porque el artículo 158 se debe utilizar para ocasiones muy contundentes, ocasiones muy graves, donde se ponga de manifiesto al juzgado esa necesidad de intervención. En este caso concreto, claro, estaría la situación de al final de evitar, de riesgo, de evitar esa falta de contacto con el padre, de poner esa situación de alejamiento, evidentemente el buscar una posición procesal de ganancia, de estar mejor posicionado para ganar en el pleito y evitar este tipo de situaciones, que puede incluso dar un giro. En muchas ocasiones actuamos por ignorancia y hacemos actuaciones pensando, bueno, pues que no va a ocurrir nada y te puede dar justo el efecto contrario, se puede dar un giro, se puede dar una vuelta de 180 grados y al final encontrarte que estás en una posición de dominio y de repente judicialmente darse la vuelta siempre que esté bien fundamentado. Por eso, las medidas del 158 hay que aplicarlas con mucho rigor y hay que fundamentarlas muy bien. Siempre lo decimos en Casa Semper Abogados, no basta con tener la razón, hay que poder probarlo y de ahí pues que se envíen comunicaciones por burofax o mail certificado indicando que no se está conforme con ese traslado. Se solicite del colegio que impidan el que se autorice el cambio de matriculación para que, bueno, para que incluso esa supuesta situación de falta de escolaridad pueda ser utilizada, porque además los juzgados ponen bastante eco, como una falta de escolarización, como una medida urgente para provocar un cambio de custodia y que al final, bueno, pues una medida que inicio se utiliza con el ánimo de voy a poner distancia y como ya voy a poner kilómetros y me van a tener que dar la razón, al final se vuelve en tu contra. No es la primera vez, lo hemos vivido. En un supuesto de una madre, una clienta con la que de hecho estamos trabajando y tenemos la vista en septiembre, que perdió la custodia por esta situación. Ojo, situación que estaba consentida pero que a la inversa, como no tener las pruebas adecuadas a través de conversaciones, de mails y de WhatsApp para poder fundamentar que ese traslado estaba autorizado por el padre lo vendió en el juzgado. Al contrario, como que ella había puesto distancia y al final le terminaron dando la custodia al padre. Todo es muy importante, no le ponemos la atención adecuada a las demandas, pero las demandas, un buen trabajo hecho en una demanda y un buen trabajo de estudio de pruebas y de preparación de pruebas y de hacer las cosas paso a paso, de ahí también la comunidad, el poder hacer las cosas para poder preparar los medios de prueba adecuados que nos permitan realmente, bueno, pues poner de manifiesto al juzgado lo que se está viviendo, son súper importantes, porque una demanda bien fundamentada, con buenas pruebas, no entrando a destruir la otra figura, sino de cara a justificar una realidad que se está viviendo y los perjuicios hacia los menores, puede dar un resultado muy válido. De ahí la importancia de que hagamos las cosas con mucho detalle. De ahí la importancia de que le pongamos el foco adecuado a generar pruebas y de ahí la importancia de que estemos debidamente asesorados en cada paso. Porque no podéis olvidar que al final el divorcio es un proceso continuo. Y hoy, bueno, pues tenemos una situación de conflicto, una situación que nosotros llamamos un pico de angustia, un pico de estrés, un pico de duda, y a lo mejor recibimos una respuesta, nos calma y ya pensamos que está todo solucionado. Pero al final esto es un continuo, es un paso a paso, y en cualquier momento, pues nos recibimos otra situación que no sabemos cómo afrontarla, y al final el estar adecuadamente asesorado en ese paso a paso marca la diferencia. Los juicios se ganan con detalles, los juicios se ganan porque se ha hecho el trabajo adecuado, no en la vista, todo el trabajo previo de preparación, de generación de pruebas, de contestación de un mail, de contestación de un WhatsApp, de afrontar una conversación, de saber cómo actuar en un determinado instante. Todo ello puede marcar la diferencia entre ganar o perder en un juzgado y eso es muy importante. Por eso queremos que os lo queremos trasladar y queríamos hacer esta ampliación de contenido. Y el 158, las medidas del 158, es una situación que se debe utilizar de una manera muy específica, con unos requisitos muy concretos, en situaciones muy límites, situaciones muy urgentes. ¿Por qué? Porque al final se están haciendo un uso indebido de ellas, están utilizando como unas medidas provisionales. ¿Por qué? Porque ¿qué nos estamos encontrando de manera habitual en los juzgados? Se mete la demanda con la solicitud de medidas provisionales, pero el juzgado trata de que se solapen en el tiempo tanto las medidas provisionales como la vista principal para evitarse pues, más vistas. Y al final están perdiendo la finalidad de esas medidas provisionales. Unas medidas provisionales se deberían de solventar en escasamente máximo un mes.
desde que se presenta la demanda. ¿Por qué? Porque es el punto inicial en la ruptura y es adecuado tener una mínima regulación que permita, bueno, pues que todas las partes sepan a qué acogerse y que nadie pues abuse de situaciones como las que se dan en estas distancias o puesta de por medio de kilómetros, que al final es un abuso procesal, es un abuso de una situación de derecho que no puede estar consentida ni amparada legalmente y por eso tenemos que evitar este tipo de situaciones. Es muy importante que utilicemos cada situación en la medida adecuada. Bueno, esperemos que os sirva de ayuda y muchísimas gracias.